Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Emilio Guillermo Nani y hablando un poquito de todo esto. Vos sos un tipo que, bueno, no sos temperamental, sino que sos cuerdo, lo que yo digo, racional. Hay cosas que a todos nos toca el tema de la razón y decimos, bueno, esto no tiene lógica. Hay cosas que se hacen que no tienen lógica, cosas que se aceptan que no tienen lógica. Recién planteabas, ¿no es cierto? Hay juicio a la vicepresidenta que fue presidenta y que forman parte de este grupo, ¿no?, de sátrapas ilegales que se han aprovechado de la nación y, bueno, nos han traído donde estamos ahora. Ellos, los radicales, los liberales, ¿no?, todo parece como una concatenado. No importa qué nivel político nos haya pasado, peronista o lo que fuera, todos nos trajeron a esto. La realidad es que uno lo ve como un veterano de guerra y uno dice, bueno, jugamos en esto, entregamos la vida, luchamos, bueno, no fue bien por mil circunstancias. Tal vez no había equipamiento suficiente, tal vez no había la logística, tal vez no mandaron todo el armamento que había que mandar, tal vez no hubo ayuda de países hispanoamericanos, a pesar de que peleamos contra la NATO, caso Perú, Panamá, ¿no es cierto?, y muchos otros países que han colaborado. Sin embargo, bueno, la resultante se aceleró a una entrega de Puerto Argentino, como es el caso de el general Menéndez, que siempre va a ser jugado, no sé si estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Mira, ya que lo tocas, quiero hablar un poco de él. Estuvo muy bien. La decisión de él fue la más correcta. Ya no daba para más, salvo Masada, la figura bíblica de Masada, donde los judíos se suicidan todos, ¿no? Ir a una carga, a cuchillo, a bayoneta, contra fusiles y cañones. Era una masacre. Claro, sí, vamos a morir heroicamente, pero ¿para qué? No es el cuento del soldado que fuye sirve para otra guerra, ¿no? Es decir, era dar la vida para nada, es decir, para pasar a la historia como la caballería rusticana, ¿no? Que avanzamos, cargamos y nos mataron a todos. Menéndez no era el comandante militar, Menéndez era el gobernador, era un militar que tenía la misión política de gobernar las islas. El comandante militar era el general Joffre. Y Menéndez como era más antiguo, cuando ve que esto ya no daba para más, toma la decisión, ¿sí?, de disponer el alto el fuego. ¿Con Joffre? No, con Joffre, sí, con Joffre. Pero él, por supuesto, como él era la figura predominante, pasa a la historia como que el que entregó. No, él hizo una evaluación, no teníamos apoyo aéreo, no teníamos apoyo naval, en una isla que es un teatro de operaciones aeronaval. Es decir, los que conquistan el objetivo son ellos y nosotros, los ejércitos, el que consolida. Pero en la primera parte es la que faltó. El ejército después apoya en esa recuperación y termina teniendo la responsabilidad del control de las islas, el control militar de las islas. Pero para poder sostener eso necesitas apoyo naval y apoyo aéreo. El apoyo aéreo, no estoy haciendo una crítica porque siento una profundísima admiración por los pilotos, ¿no? Ante ellos me pongo de rodillas y los venero por el coraje que tuvieron. Pero hicieron lo que pudieron hacer. Y cuando nosotros pedíamos apoyo de fuego aéreo, ellos llegaban con el combustible al límite a las islas y necesitaban que le identificáramos concretamente un blanco para que ellos pudieran actuar. Y no teníamos cómo fijarle ese blanco. Entonces ellos iban y tiraban, más o menos, y por eso se encargaron de hundir los barcos, porque a eso sí los podían detectar. Entonces, por eso, y en misiones suicidas, porque realmente eran misiones suicidas. Pero no tuvimos el apoyo que hubiéramos necesitado en tierra para enfrentar al enemigo terrestre.
cuando todo eso se te acaba la munición. Nosotros, como dije, se nos agotó la munición. En Puerto Argentino estaba lleno de munición, pero no tenían cómo hacernosla llegar. Y ya las posiciones habían sido, como digo, devastadas, demolidas. Entonces no había más nada que resistir, salvo una acción heroica de morir en combate, es decir, masivamente. Pero el resultado final iba a ser el mismo, íbamos a terminar perdiendo porque ya no teníamos cómo combatir. Por eso digo, Menéndez, yo lo preservo, lo preservo. Lo reconoces, Exacto. Cosa que está bien. Bueno, él decía con el almirante Busser, que había sido el que había dado el puntapié del desembarco Virgen del Rosario, que había tenido el éxito con la caída de Yaquino, ¿no? Como primer caído, después otro más. Pero bueno, eso había marcado un hito de victoria, llega, conquista y toma, ¿no? Con las menores bajas posibles. Pero lo que le toca al general Menéndez es el cierre de algo que está en caída. Que estaba mal comenzado. Bueno. Ese es el problema. Menéndez tiene que cerrar algo que estaba mal comenzado. Es decir, la recuperación de Malvinas, lo que fue brillante fue la recuperación. El 2 de abril. El 3 de abril no estaba planificado. Digo el 3 de abril por decirte el día después. Lo que viene después. El día después. Claro. Eso no estaba planificado. Eso fue todo improvisación. Tan improvisado fue que la posición de defensa se organiza al revés, pensando que los ingleses iban a desembarcar en Puerto Argentino, sin tener en cuenta que los ingleses nunca, ellos fueron los inventores de la aproximación indirecta. Es decir, nunca iban a ir directo al objetivo principal. Ellos, por eso se decía que iban a desembarcar en algún lado. Y los lugares eran San Carlos, no sé qué y no sé cuál. Eran 3 lugares. San Carlos por ahí podía ser, yo con mi poca sapiencia, decía de San Carlos, como era un estrecho, se iban a encerrar, iban a ser fácilmente atacados por nuestra Fuerza Aérea y por la aviación naval. No es de que pero era el más, porque era el más cercano a Puerto Argentino y era toda una línea de alturas que te llevaba a Puerto Argentino. Es decir, bueno, los ingleses se jugaron por esa, y después había otra que era Bahía Agradable, que es donde hoy está la base, tienen ellos la base militar de Bluff Cove. Ese era el otro punto, pero también era muy cerca de Puerto Argentino. Por eso, pero bueno, lo que fracasa es el día después, por la improvisación con que se hizo todo. Y así todo, con improvisación, Flaco, hicimos un desastre. Un desastre que los ingleses hasta el día de hoy lo reconocen. Bueno, la prueba en combate es otra historia. No, por eso digo, les costó. No es que no fue ellos creían que no fue picnic, eso lo dice, creo que fue Thompson, no sé quién, escribió un libro que dice No Picnic, o Woodward, no es uno de los, digo, No Picnic, ¿no? No fue, ellos creían que iban a un picnic y se encontraron con que no. Y eso a no le funcionaron los Gurkhas, no le funcionaron nada. Por eso, todo lo que creaban. Y eso es lo que nos enorgullece a nosotros. Está bien, no ganamos. Ahora, vamos a irnos más atrás. Nosotros ganamos la guerra contra el terrorismo. El proyecto castrocomunista de Montonero, Serpi y todas las más de 20 organizaciones terroristas que ensangrentaron el país en los 70, no lograron ese objetivo. Es decir, que esta es la otra cara. Ellos planificaron mal la primera etapa, pero planificaron muy bien la segunda. Y por eso hoy estamos presos. Ahora yo pregunto, si ese proyecto castrocomunista hubiera triunfado en los 70, ¿qué sería de los jueces que nos están juzgando? ¿Qué sería de la masa de los periodistas que hoy nos desprecian cada vez que pueden? ¿Qué sería de muchísima gente que nos mira ahora con recelo porque fuimos violadores de los derechos humanos?
si Firmení, Santucho y compañía se hubieran apoderado de la Argentina en aquel momento. ¿Qué sería hoy la Argentina? ¿Y qué serían todos esos que hoy nos condenan? Hay sí, bueno, no cabe la menor duda. Obviamente esto es un trabajo en tándem de lo que pasaba en el mundo y efectivamente afectaba a la Argentina y que creo que al final de cuentas todos fueron usados de un lado del otro para llegar a esto que sea lo que es, ¿no? La entrega de la soberanía, la entrega cultural, económica, etcétera, ¿no? Creo que es toda una planificación muy bien armada, tal vez por el poder internacional del dinero y muchos otros, que utilizaron a todos. Me da la impresión, ¿no? Pero en este aspecto, y volviendo un poquito, porque también tenés razón, esa guerra se perdió no. El poder se le entregó de vuelta lo mismo que ustedes castigaron, punto. O esa guerra que ustedes dijeron, bueno, hubo tantas bajas, tantos muertos, etcétera, pero ellos manifestaban que si hubieran ganado, lo decía Firmenich, tenían que cepillar 1 millón de argentinos e iban a matar. O sea que muy claro lo tenían en la cabeza de ellos. El mal menor, entre comillas, como se lo vea, fue lo que se vivió, que fueron apenas unos cuantos, aunque se invente el número. Pregunto, en este caso, ¿cómo lo verías a Galtieri en esto? El general Galtieri pecó de inocente, lo hizo bien, fue el contexto mundial que lo puso en un jaque y tuvo que tomar esa determinación de Malvinas. ¿Fue traicionado después? ¿Cómo lo jugamos? Es una mezcla de todo lo que dijiste. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Yo por Galtieri siento un profundo respeto y un profundo afecto.
creo que hizo lo que debió hacer. No entro en si se hizo, como describe el Tata Joffre en su último libro, La Trampa, que sinceramente no sé por qué escribe eso, ¿no? Más en los 40 años, ¿no? Cuando Sí, yo escribí en 1982, que también... Por eso, cuando escribió en 1982, yo tuve una charla con él y, por supuesto, no le importó. Y es lo mismo, esto es 1982, resumido y con mayor información. ¿Qué puede ser real? Puede ser absolutamente real que los militares hayan dicho, flaco, se nos pudre todo, hagamos algo para salir airosos, y hayan inventado no, se lo sirvieron en bandeja, tema Malvinas. Cuando los ingleses atacan Malvinas el 28 de marzo, que esto es lo que no entiendo por qué nadie lo dice. Los ingleses atacan Georgias el 28 de marzo de 1982, cuando van a desalojar a esos laburantes. Técnicos balleneros. Sí. Claro, los laburantes. Que la factoría ballenera no era un negocio económicamente rentable, que es lo que dicen. La chatarra que pudiera extraer Davidoff de esa le iba a salir mucho más caro que toda la operación, que eso fue todo un invento. Ponele que sí. Ahora, ¿qué pasa? Galtieri y Margaret Thatcher se pusieron, ¿y quién era? Reagan. Ronald Reagan, se pusieron de acuerdo los tres para fabricar esto y fortalecer a Margaret Thatcher y demolerse a sí mismo. Galtieri pegaba un tiro en un pie, porque yo te digo una cosa, si algún momento pensaron que lo de Malvinas iba a ser un triunfo, era porque estaban mirando en otro canal. Hubiera sido un triunfo si la comunidad internacional nos hubiera apoyado. Es decir, pero la comunidad internacional, que es lo que vos decís, el poder mundial del dinero, no nos apoyó. Terminamos abrazándonos con Fidel Castro, pidiendo ayuda en Cuba, una cosa, ¿viste? Pero pará, flaco, si a este lo queríamos matar. ¿Cómo es posible que Nicanor Costa Méndez esté abrazado con Fidel Castro? Una cosa que no solo pasa en un país como el nuestro. Galtieri, más allá de todo esto de introducción que hice, yo, si hubiera sido presidente, ante el ataque inglés fraguado, coordinado con ellos, buscando el detonante, por generar una provocación, no deja de ser un ataque, porque mandaron tropas, mandaron buques de guerra, en un momento que estábamos en paz. Entonces, ante toda esa trama siniestra, Galtieri toma la decisión de la recuperación de Malvinas, que fue envuelto por Anaya, que el otro no quería saber nada. No me importa. Recuperamos Malvinas. Y hoy hablamos de Malvinas porque hubo un 2 de abril. Y eso se lo debemos a Galtieri. Si Galtieri lo hizo con intereses bastardos, rastreros, como el Tata Joffre publica en ese pasquín, es un problema a resolver, porque la realidad es como el COVID, nadie sabe nada y todos hablan. Es decir, la trama secreta se la llevaron a la tumba, se murió Galtieri, se murió Anaya, se murió Margaret Thatcher, se murió Nicanor Costa Méndez, se murió Haig, se murió Reagan, se llevaron la trama a la tumba. Mañana saldrá algún documento que nos muestre algo y bueno, será problema de los historiadores. Habrá que interpretarlo. Pero hoy mantengo lo que dije con respecto de Galtieri. Hay un libro que escribía Alberto de Vitas, creo que capaz que lo conociste alguna vez, que fue abogado de Galtieri y que de alguna manera logró demostrar que la reacción de la Argentina en defensa y la ocupación de las islas provenía porque ya venían los ingleses a marcar la cancha y quedarse por la fuerza, ¿no? Como sea. Por el derecho no lo podían conseguir, tenían que ir por la fuerza.
y buscar decir que van a ir a sacársela y van a sentarse, qué sé yo, implicaba que Galtieri tenía que mostrar un asentamiento ahí, dejar un precedente, movilizar tropas y ocupar. Pero en términos de derecho internacional. Sí, sí, sí. Primero porque los ingleses perdían su rol en el Comité de Desmalvinización, Naciones Unidas, y bueno, todo eso. De hecho, ellos ya estaban preparados para Malvinas. Vinieron con todo, en 10 días armaron todo. Una flota de semejante calibre no la armás en... Eran 80 barcos, ¿cuántos eran? 116. 116 barcos, bueno, ahí tenés. Es decir, vos no, eso no lo armás ahí. Sí. Por eso, claro que hay muy pocos que lo entienden a eso, que lo saben, entonces siguen opinando sobre cosas que desconocen, y entonces, bueno, siempre la resultante va a ser equivocada. Pues es decir, vos dijiste si fue inocente, si pecó de inocente, si fue parte. Por eso te dije que creo que fue todo un combo. Es decir, el gobierno militar que se caía, y bueno, hagamos algo para que el pueblo nos mire con cariño. Traición interna también. Por eso Margaret Thatcher tenía lo suyo, también pensaba desactivar toda la flota de superficie, a Inglaterra, que basó todo su poderío siempre en la marina de superficie, ¿no? Y ellas tenían sus problemas internos y tenían que demostrarla que cuando en la previa del hundimiento del Belgrano hay un acuerdo entre Belaúnde Terry y Margaret Thatcher, hay un llamado telefónico, donde Margaret Thatcher acepta la propuesta de él de paz. Reúne a su comité militar y como el jefe, el capo, le dice: señora, nosotros no estamos buscando la paz, sino estamos buscando la victoria. Ya se acabaron las palabras y ahí es donde salen, hundan al Belgrano. Por eso digo, esto es, yo creo que a nosotros nos subestimaron y nos subestimaron bien y caímos en una trampa. Caímos en una trampa. Es decir, ellos fueron armando todo esto por algo. Los ingleses en un momento determinado dicen que Argentina estaba siendo llevada a un callejón sin salida. Claro. Lo dicen en el año 82, el 70 y pico, largan eso. ¿No? Es decir, que todo puede ser. Y Galtieri fue el peón justo que necesitaron para que ellos pudieran lograr el objetivo que tienen. Tener hacia el futuro el control Antártida, paso bioceánico, ¿no es cierto?, y la explotación del mar, con sus recursos, ¿no? Porque también estaba el Shackleton, ¿te acuerdas? En la época de Isabel Perón, que las misiones Shackleton. Las misiones Shackleton. Bueno, las misiones Shackleton fueron las provocaciones, porque el Consejo de las Naciones Unidas había prohibido que ambas naciones buscaran hicieran exploración para explotar los recursos económicos de la zona. Y los ingleses, como de costumbre, se pasaron eso por el traste y mandaban las misiones Shackleton permanentemente. Que eso también fue generando en Argentina una rispidez, ¿no? O una necesidad de respuesta ante eso. Por eso digo, yo creo que todo fue siendo llevado hábilmente al desencadenante, que fue Georgias. Y ahí para justificativo todo mayor para decir, tal vez inventar, porque siempre Davidoff dijo que él no había hecho, o no se había hecho lo que dicen ellos que se hizo, que era izar la bandera argentina y todo. Le creo más a Davidoff. De todas maneras, eso pasó. Ahora, volvemos un poquito y nos queda poco tiempo, pero me interesa saber, ¿no? Un hombre como vos que, bueno, participó en las guerras contra la subversión, la tablada, ¿no es cierto? Tenés este tema de también Malvinas, has pasado por estos 4 años, ¿no es cierto?, de acusación, preso político, de acusaciones falsas que suelen levantarlas simplemente para condenar a alguien o correrlo del juego. Has escrito en los diarios, ¿no es cierto?, críticas profundas, especialmente, ¿no?, al
que obtuvo las elecciones, entre comillas, del Colegio Público de Abogados, ¿no? Gil Lavedra, que fue parte del juzgamiento de los militares, en fin. Y fue parte del ataque a la tablada. Del ataque a la tablada. Por eso, ¿no? Algún día quisiera una explicación, que nunca la dio. Claro. ¿Por qué se reunía con Gorriarán Merlo cuando Gorriarán Merlo entraba clandestinamente al país, ¿no? Eso lo dice Gorriarán. Sí, sí, sí. Cada vez que yo venía a la Argentina, me reunía con Gil Lavedra y Nosiglia. ¿Y para qué se reunían días antes del ataque a la tablada? Bueno, y eso está ahora en el Colegio Público de Abogados. Bueno, ese va a regir una institución de mucha plata, aparte. Porque caballo de Troya. Cuando tuviste toda esta experiencia y estás viendo una Argentina del siglo XXI, ¿no? Que, bueno, el siglo XX marcó el último hito Malvinas, ya lo decías en su momento también, y estamos entrando en el XXI. Estamos en el XXI. ¿Qué reflexión te lleva de lo que se vivió, lo que se jugó, digo hasta individualmente, a que parece que no aprendimos nada o somos rehenes de una circunstancia que no podemos salir y que nos lleva a la desintegración? Pero yo no hablaría de rehenes, porque hablar de rehenes significaría que te tomaron prisionero, o estás preso. Nosotros estamos libres, hasta ahora. Pero yo creo que somos rehenes de nosotros mismos. Somos incapaces de reaccionar. Esta casta política, esta corporación político-judicial infame, corrupta, hace con nosotros lo que se les da la gana. ¿Por qué? Porque tienen el poder. Es decir, la justicia tiene el poder de meterte preso o de desposeerte, de convertirte en un paria, ¿no? De despojarte de todo lo que vos has construido durante tu vida mediante sanciones punitivas, ¿no? Económicas, no solo privaciones de libertad. Y la corporación política que permanentemente nos está metiendo me hace acordar aquel dicho de Lenin, ¿no? Creo que se lo atribuyen a Lenin, ¿no? De la trompada al paralítico, ¿no? Que había que carcomer a la sociedad por dentro para después asestarle la trompada al paralítico. ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros? Acá falta la trompada al paralítico. ¿Por qué? Porque tenemos una corporación político-judicial que ha sido absolutamente afín a los intereses de no sé quién, y hoy falta que venga alguien y nos pegue la trompada para que la Argentina termine disuelta. Ya tenemos el Gualmapu apoyado por Tayana, que se viene construyendo lentamente, ¿no? El despojo de la Escuela Militar de Montaña. Es decir, lentamente estos truchos indios van consiguiendo. La Universidad de Comahue les permite izar la bandera y hacen todo un acto laudatorio hacia los mapuches, ¿no? Izan la bandera. ¿Y la bandera argentina qué? En San Martín de los Andes hizo la bandera mapuche en la plaza principal. Bueno, la Cancillería tenía la bandera gay, bueno, ¿no es cierto? Sí, sí. Por eso, es decir, estamos en manos de locos. Yo creo que son, no sé si deliberadamente locos, ¿no? Porque permitir que se llegue a mancillar los símbolos patrios de la manera que se los mancilla y aceptarlos. Que el presidente no conmemore el 25 de mayo como debió ser conmemorado. Y vaya a tocar la guitarra en la periferia de La Matanza, o no sé dónde estuvo, para destruir la música, la guitarra y el arte, y no haya participado en un acto realmente importante. Bergoglio le arma a Poli días antes, porque esta no me la callo, ¿no? Le arma lo que le armó para que Poli en su homilía del 25 de mayo, porque yo creo que el objetivo fue ese, en su homilía del 25 de mayo sea una homilía mansa. Y están todos felices, ¿viste? Fernández a los abrazos con Poli por lo bueno que estuvo, cuando normalmente las homilías se aprovechaba para
asestarle al gobierno los descuidos en el tema social. ¿Viste? Cuando vos ves que todo funciona al servicio de una minoría, porque yo hablo de minoría, porque nosotros somos la mayoría. Lo que pasa es que tenemos que tomar conciencia que somos la mayoría y tratar de hacer todo lo posible por unirnos detrás de un objetivo de recuperación de la patria. Si eso no lo conseguimos, que por supuesto el rosario del sábado pasado ese fue lo que dice, es decir, escucha su clamor, ¿no? Oye al pueblo argentino, es decir, al pueblo argentino, escucha su clamor, ¿no? Yo decía muchas veces que lo que no escucha Dios es el clamor, porque nadie clama. Todos estamos absorbidos por la individualidad y nadie clama. Bueno, lo del sábado fue el clamor. Acá estamos escuchando. Por favor, escucha nuestro clamor. Y ese fue el motivo de ese rosario del día sábado, para que nos ilumine, nos ayude a recuperar la patria, ¿no? Que nos hemos permitido que nos las despojen 4 ratas mugrientas que para lo único que han venido es para llevarse la puesta. No solamente en la plata, no solamente el vaciado de las cajas, es decir, la destrucción moral a la que nos han llevado, ¿no? Con el aborto, el matrimonio homosexual, la educación sexual integral, es decir, pervertir a los pequeños desde la más tierna infancia, mostrándole como bueno lo que es malo y como malo lo que es bueno, ¿no? Y lamentablemente los padres caen en la trampa, es ese 70% adormecido que apoya el 0,2%. Es el 70% que apoya al 20% de intención o de aceptación política de esta casta inmunda, ¿no? ¿Pero esto por qué? Porque es un 70% de pacíficos. El día que estos pacíficos, como dijo Perón, ¿no? hagan escuchar hagan tronar el escarmiento, ¿no? Y bueno, tal vez ahí podamos tener una esperanza de que nuestros hijos o nuestros nietos puedan vivir en un país de verdad. Sin duda, eso esperamos, ¿no? Y que esa parte del pueblo despierte para terminar de completar ¿no es cierto?, este rompecabezas que se llama la Argentina y recuperar la Argentina de verdad, ¿no? Que es lo que están dejando pasar, ¿no es cierto? Porque siguen estando este grupo ilícito que sigue gobernando y que sigue destruyendo. Digo ilícito en toda la casta política, ¿no? Como siempre dijimos. Emilio, te agradezco muchísimo, creo que hay muchísimo para hablar, pero no va a faltar oportunidad. Espero que te tengamos de vuelta en República Indefensa, con Guillermo Campos, tal vez, y con Jorge Monés Ruiz. Ojalá. Sí. Y hay mucho para hablar y es es la artillería, ¿no es cierto?, 3 que tenemos, que necesitamos de TV1 para, ¿no?, apuntar hacia diferentes puntos que es necesario. Y que, bueno, y que no haya más casos, ¿no es cierto?, jurídicos contra vos de ninguna naturaleza que inventen, ¿no es cierto? Ya se terminó eso, ¿no? ¿No hay ningún otro? No, tengo apeladas los dos procesos. Pero, es decir, ¿están cerrados? No. No, están abiertos. Es decir, una en la que fui absuelto por unanimidad, fue apelada por los fiscales y ahora es la Cámara de Casación la que tiene el poder de prevaricar o de hacer valer el derecho en la Argentina. Y en la otra causa... lo publicamos a ese caso, creo que lo teníamos publicado. Y en la otra causa, que fui condenado a 2 años, porque es una causa absolutamente inventada, que no resiste el menor atisbo. Si esa causa hubiera estado había un juez que ha sido absolutamente
adecuado a derecho, ¿no? Sí, sí, con ajustado fundamentos sólidos, y otros 2 jueces que, bueno, siempre han fallado en otras causas, también han fallado a favor de condenarnos. Claro, bueno, que ya es un ámbito más político, ¿no? Que baja la abso- orden exactamente. y cumple. Bueno, yo tengo la esperanza que que la hemos apelado, espero que la Cámara de Casación también actúe de acuerdo a derecho. Ojalá que así sea, vamos a rezar también para que así sea, por lo menos que Diosito nos ilumine, ¿no? En ese aspecto, porque es tan importante que, ¿no?, interceda la Virgen, Dios, los rezos, ¿no?, para que estas cabezas que tienen tanta maldad dentro, en algún momento se neutralicen, se conviertan. Emilio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, Juan. Gracias por esta entrevista. Espero que, bueno, empecemos esta etapa, mitad de año hasta fin de año, por lo menos con Dale. República Indefensa. Así Cómo que no. te espero. Va a ser un gusto. Gracias. A todos ustedes, bueno, les agradezco por seguirnos. Obviamente planteó muy bien Nani, ¿no? Como veterano de guerras, de ambas, ¿no? De muchos, que se ha vivido tanta cosa, que el riesgo de la vida estuvo en ambas, ¿no? Porque en una perdió el ojo, el otro estuvo herido en combate, ¿no es cierto? Y que tuvo la hidalguía de cuando las políticas del gobierno del presidente Alfonsín tomaban un giro hacia lo que se llamaba la socialdemocracia, la vendepatria, había ya esto se transformaba en un cambalache, devolvió, ¿no es cierto?, al Congreso y al presidente la medalla de herido en combate y valor, ¿no es cierto?, en combate, lo que prueba que no puede recibir algo, aunque lo merezca, de un gobierno que ha sido traidor a la causa nacional de la patria. Bueno, y como eso hemos vivido desde la democracia o del golpe de Estado del 76, vengo diciéndolo yo, pero particularmente la democracia se transformó en una socialdemocracia socialista, ¿no?, de izquierda, que ha atentado contra todos los valores que nosotros hemos sido educados en nuestra querida Argentina, históricamente. La prueba de Malvinas ha marcado, ¿no es cierto?, el hito en los que han luchado. Los otros que han vivido la guerra desde la distancia han sido muy pusilánimes con los que han combatido. Eso pasó un periodo de tiempo. Gracias a Dios, porque no fue producto, la desmalvinización fue producto de los medios, de la subordinación al poder internacional, de tratar de destruir nuestro propio orgullo de argentinos y valor, ¿no es cierto?, del combate, de amar nuestra patria y luchar por ella. Cuanto más se destruía ese valor, ese amor a la patria, los argentinos eran más proclives a vender, ¿no es cierto?, todo lo que ha construido a través de su historia, que es lo que estuvimos viendo. Pero a pesar de todo, algo milagroso también ha llevado a que los argentinos empiecen a reconocer la malvinización, ¿no es cierto?, el sentido de los que han luchado, los que han peleado y que han sido rechazados en el inicio del fin de esta guerra, el recibirlos mal por la puerta trasera, el esconderlos, el no se habla más, ¿no es cierto?, esa falta de reconocimiento que requería y que ha sido contributiva al deseo británico de la posguerra, porque está la guerra y está la posguerra. Los ingleses ganaron la guerra en conceptos, llamémoslo, bélico, pero lo más importante era la victoria en la posguerra, que es cambiar la mentalidad de los argentinos y someterlos, ¿no es cierto?, ante el poderío, digamos, de la victoria británica, destruyéndose a sí mismos. Ese es el espíritu de la posguerra. Bueno, algo ocurrió que el pueblo argentino empieza a reconocer la guerra, empieza a reconocer a sus veteranos, empieza a darles el valor a esos veteranos, y esos veteranos han demostrado poder participar en las escuelas, en los lugares, frente a, ¿no es cierto?, esta llamémosla atención, ¿no es cierto?, de los niños, de los jóvenes, dándole un valor, ¿no es cierto?, que merecen, y que los grandes no. En plena guerra recibir un pontífice y todo el mundo hablar de la paz cuando están luchando, me parecía algo loco, increíble, surrealista, ¿no es cierto? Yo jamás lo hubiera dejado entrar al Papa en suelo argentino, por lo menos en época de guerra.
Después que venga cuando quiera, o antes hubiera venido cuando quisiera, pero no en ese momento que colaboraba al derrocamiento moral de los argentinos en la lucha. Tal vez el engaño del gobierno circunstancial militar de esa época de avisorar una victoria prematura, ¿no? Y de repente la realidad mostraba otra cosa. Pero bueno, esos son también un poco el espíritu argentino, que hay que también controlarlo en el futuro de la Argentina que queremos. Volvemos, habló del Tata Joffre, ¿no? Para mí el Tata Joffre trabajó en los servicios de inteligencia, es radical, puede ser cualquier cosa, puede escribir cualquier cosa y puede ser hasta la disidencia controlada, ¿no es cierto? En épocas está haciendo algo sensato, bueno, por el otro lado destruye la moral propia de los argentinos, aunque él crea que es verdad, ¿no es cierto? Basándose en documentos que no sé cómo se interpretan. Para concluir, me acuerdo, yo estaba en el Instituto Juan Manuel de Rosas y se descubrió un nuevo documento. Y ese nuevo documento nosotros le damos una interpretación benévola, porque éramos rosistas y obviamente la historia de Rosas nos veneraba. De repente encontraba ¿no? el Instituto Sarmiento, Urquiza, etcétera, que veían el mismo documento y le daban una interpretación totalmente contraria. Entonces, ¿cómo se interpretaba la realidad? ¿No? Y así viene la historiografía y ahí viene el engaño. Bueno, esto es un poco lo que hemos vivido, ¿no es cierto? Hay una interpretación de un lado, con un fondo benévolo, y hay una interpretación, ¿no es cierto?, de otra naturaleza, que tal vez con intereses diferentes. Eso es lo que tiene el Tata Joffre. Y después el Santo Rosario, que se llevó a cabo, como bien mencionó Emilio, también dentro de toda la gama de temas que habló, tan importantes, especialmente, ¿no?, que un veterano de guerra esté condenado por lesa humanidad. Esto, yo creo, un diplomático iraní dijo, lo que están haciendo en la Argentina es una locura, porque nuestros veteranos de guerra son reconocidos, aunque hayan hecho o no hayan hecho, o como ocurre el engaño y la mentira que se aplica hoy en día para acusar y sacar de juego a algunas personalidades. ¿Qué es lo que hace el poder político? ¿Qué es lo que hace el poder judicial? Y todo el mandato por la autodestrucción, también por intereses internacionales. Pero condenar o poner en tela de juicio, como hay presos en la prisión argentina, un veterano de guerra, creo que es el coronel Losito. Probado de valor en combate, ¿no es cierto?, juzgado de cosas y hechos que ocurrieron mucho antes y que tampoco tienen justificativo porque era una guerra. Entonces son estas cosas incongruentes que ocurren en la Argentina y que forman parte de este concierto de confusión jurídico, legal, político, etc. Pero bueno, como bien decía Emilio, el rezo del Rosario que se llevó a cabo en la Plaza de Mayo el 28 de mayo pasado marcó un hito también. 3.000 almas se juntaron, hombres, a rezar el Rosario por el bien de la Argentina, por el futuro, ¿no es cierto?, por una mentalidad razonable, por un mundo futuro mejor, por lo que debemos ser los argentinos del futuro y rechazar toda esta maldad que nos quieren imponer y que va tergiversando como si fuera, ¿no es cierto?, la ventana de Overton, tergiversando lo absurdo, lo ridículo, lo macabro en algo legal, jurídico, aceptable. Bueno, eso fue lo que significó el Santo Rosario rezado y que después se rezó en otras plazas del país, en Concordia, en Río Cuarto, en Tucumán, Mar del Plata, en muchas ciudades de la Argentina. Y ojalá haya un rosario común donde la Argentina clame eso y algún día se consagre de verdad al Sagrado Corazón de Jesús y al Sagrado Corazón de María. Dios quiera algún día ocurra, porque tal vez eso nos haga un cambio de crisma espiritual, nos dé un potencial particular y nos proyecte nuevamente hacia una Argentina por el bien, por la verdad, por la belleza, que es lo que debe siempre luchar y siempre estar posicionada. Y algún día jugar el rol que debe jugar hacia el mundo futuro, que estamos predestinados a hacerlo, pero en estas condiciones difícilmente lo logremos. Solo a través de la oración, ¿no es cierto?, y la valentía, el esfuerzo, como han hecho nuestros veteranos de guerra, ponernos a la par. Ellos lucharon en la guerra, nosotros tenemos también esta guerra real hoy en día. No es una guerra de batalla, de fusiles, ¿no es cierto?, de combate, tanques y explosiones, sino de trabajo de cabeza,
empezar a pensar la Argentina de verdad. En eso tenemos que ir. Dios quiere que así sea. Nos espera en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.